Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré a tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Así es, bendito Señor, bendito Rey, hoy te agradecemos porque podemos adorar hacia tu santo templo. Te agradecemos, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros, de nuestras vidas, porque tú nos has mostrado una vez más tu fidelidad. Hoy te pido, Señor, que seas tú cubriéndonos con tu preciosa sangre, bendito Rey, que quites de nosotras y de nosotros toda impureza, Señor, que quites toda mancha de pecado de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Hoy te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén. Levántate, Señor. Levántate, 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 levántate, Señor. Huyan delante de ti tus enemigos, se dispersen delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia.
Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Huyan delante de ti tus enemigos, se dispersen delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Huyan delante de ti tus enemigos, se dispersen delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia. Tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Espíritu de temor, espíritu de maldad, espíritu de rencor, espíritu de división, espíritu de enfermedad, espíritu de rebelión, espíritu inmoral, espíritu de oscuridad. Tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Espíritu de perversión, espíritu de ambición, espíritu profanador, espíritu de vanidad, espíritu de murmuración, espíritu de contención, espíritu de hechicería, espíritu de mortandad. Tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Levántate, Señor. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Así es, Jesús, hoy te agradecemos porque desde tu santuario tú nos has ayudado, porque tú has escuchado nuestras oraciones, porque tú has escuchado nuestro clamor. Te pido, Señor, que seas tú recordando nuestras peticiones y nuestras oraciones, que seas tú recordando todas nuestras ofrendas y pactos presentados en el altar de tu amor. Señor, hoy te agradecemos y te alabamos porque eres tú el único digno de recibir gloria, honra y honor. Hoy alzamos voces de cánticos a tu santo nombre y te decimos, hermoso eres.
Hoy te pido, Señor, que seas tú avivando nuestros sentidos espirituales, que seas tú llenándonos de tu fuego y avivando nuestra copa. En el nombre de Jesús, amén. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, al buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, al buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame,
porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Así es, Jesús, hoy te alabamos y confiamos en ti porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Hoy te pido, Señor, que seas tú mostrándonos y revelándonos el camino de la verdad, Señor. Ayúdanos a permanecer en tus sendas de justicia. Hoy te pido, Padre, por la vida de nuestros apóstoles, el apóstol Álvaro y el apóstol Ruth. Sé tú vivificándolos, sé tú fortaleciéndolos y llénalos de esa paz que solamente tú puedes dar. Hoy te pido de igual manera por la pastora Cristina, sé tú ministrándole de ti, sé tú llenándola de tu fuego, de tu aceite y de tu revelación. Hoy te pido, Señor, que podamos recibir tu palabra por medio de su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la escritura en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Dice: pelean la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y vamos a mirar en esta otra versión. Dice así: palabra de Dios para todos. Mantener la fe es como una competencia. Haz todo lo posible por ganar la carrera y obtener la vida eterna. Dios te llamó para tener esa vida cuando declaraste la gran verdad de tu fe ante mucha gente. Oh sí, Señor, hoy queremos decirte gracias, amado Dios, gracias por tu presencia en medio de nosotros, gracias por tu Santo Espíritu. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú hablando en medio de esta predicación, que tú nos hables, Señor, que tú nos abras la escritura, que tú nos enseñes, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí encontramos un versículo muy importante que tiene como título La buena batalla de la fe. Y nosotros como hijos de Dios y como pueblo de Dios sabemos que nosotros tenemos que movernos en esa batalla de la fe. Nosotros habitamos en la tierra y el Señor nos hizo un llamado, y cuando Él nos llama para que nuestra militancia en medio de la tierra, como sus hijos, como sus siervos, sea por medio de esa fe. Por eso Él nos dice que aún huyamos de todas las cosas y nos da un consejo: que sigamos la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Ese es un consejo que el Señor le entrega a sus hijos, a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros entendamos que cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, Él nos justifica, y nosotros como sus hijos tenemos que empezarnos a mover y a caminar en esa justicia que dice la palabra. Esa justicia para nosotros debe traer esas manifestaciones de piedad, de fe, de amor, de paciencia, de mansedumbre. Y el consejo que el Señor nos dice es que peleemos la buena batalla de la fe. La fe el Señor la pone delante de nosotros. Y mire, uno entiende que en medio de la tierra, ¿sí?, donde nosotros habitamos, hay dos batallas puntuales que se están viviendo. ¿Cuáles son? Una guerra externa y una guerra interna. Nosotros como hijos de Dios tenemos esas dos guerras. La externa es la que nosotros hacemos en medio de nuestro diario vivir. Esas que se hacen todos los días, ¿sí?, de donde nosotros tenemos que levantarnos y tenemos que empezar un nuevo día y empezar a vivir, ¿sí?, con situaciones con el prójimo, situaciones en el trabajo, situaciones donde en el hogar, situaciones que se van dando. Y uno encuentra que son batallas que muchas veces
a veces nos hacen que nos enfrentemos el uno contra el otro. Esa es una batalla. Y la batalla espiritual, esa batalla que es para nosotros una batalla muy fuerte y muy poderosa, que es la batalla que como hijos de Dios tenemos que tener siempre presentes en nuestra vida. A pesar de que la batalla natural nosotros la veamos y la vivamos, la más importante es la batalla espiritual. Esa es la batalla del pueblo de Dios, esa es la batalla de los hijos de Dios, esa es la batalla que se da en la intimidad y en la soledad. Esa es la batalla a la cual el Señor nos está llamando. ¿Por qué? Porque es una batalla espiritual. Y recordemos que lo espiritual no toda la gente lo vive. Cuando uno mira los enemigos, los hijos de Satanás, ellos libran su batalla espiritualmente y mueven todo ese poder espiritual del enemigo. Cuando miramos al mundo, toda la gente está librando sus batallas en la parte natural. Pero cuando nos vemos a nosotros como hijos de Dios, sabemos que tenemos una batalla natural, pero también sabemos que tenemos una batalla espiritual y que esa es la batalla que a nosotros nos corresponde librar antes que la natural. La natural es la que nosotros vemos, podemos palpar, podemos tocar, pero la batalla espiritual es la que nos va a dar las victorias, es la que nos va a dar los triunfos. ¿Por qué? Porque la batalla es dirigida por nuestro Dios y Padre Celestial, por el Señor Jesucristo y por su Santo Espíritu. Y esa es la batalla que a nosotros nos conviene. Por eso dice que peleemos la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque esa batalla nos lleva a echar mano de la vida eterna. Esa es la que nos hace estar allá un día junto a Dios y participar de todo su reino. Es la batalla de la fe. Por eso hay que echarle mano a esa batalla, porque esa nos conduce. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, nosotros lo estamos recibiendo al Hijo, estamos confesando al Hijo en nuestras vidas, estamos diciendo que Él nos puede lavar y nos puede limpiar de nuestros pecados y que además de eso Él nos abre una puerta para estar y poder llegar a la vida eterna. Esa vida eterna que nosotros necesitamos. Nosotros hemos sido llamados para esa vida eterna. Los hombres son llamados, ¿sí? Y gloria a Dios porque nosotros hemos entendido ese llamado y gloria a Dios porque nosotros hemos contestado de una forma favorable, con fe, con amor a ese llamado que el Dios Todopoderoso nos hizo. La palabra de Dios, ¿sí?, nos enseña entonces a pelear la buena batalla de la fe. Así es que tenemos que pelear nosotros en esa buena batalla de la fe. Nosotros nos movemos en un mundo muy natural, pero el Señor quiere que usemos las armas que Él nos ha dado, que usemos las armas espirituales, que nosotros como verdaderos hijos de Dios, como esos hijos que le conocemos, que le servimos, que le amamos, nosotros peleemos nuestras batallas mirando a Dios, ¿sí? Pudiendo entender que nuestras batallas no son contra lo que vemos, ¿sí?, contra lo que palpamos. Nuestras batallas son espirituales y tenemos un enemigo fuerte que es Satanás. Y él se levanta para golpearnos, él se levanta para echar mano de nosotros, para colocarnos yugos, para colocarnos cadenas, para colocarnos ataduras. Pero también sabemos que nuestro Dios nos da una capacidad espiritual, una capacidad que cuando nosotros entendemos lo que puede hacer en nosotros, nosotros empezamos a usarla. Y esa es la mejor, la capacidad espiritual. ¿Por qué? Porque no estamos luchando en nuestras capacidades naturales, que son capacidades buenas, pero no son las adecuadas para librar batallas contra el enemigo. Nosotros tenemos que librar esas batallas en la parte espiritual, ¿sí? Por eso entendemos cuando vemos la Biblia que cada hombre, cada mujer que libró sus batallas en el espíritu,
esos hombres vencieron. ¿Por qué? Porque tuvieron una ayuda sobrenatural y poderosa, que es la ayuda de Dios. Esa ayuda que viene a nuestras vidas para hacer cosas poderosísimas que nosotros en nuestra parte natural no podemos, pero que cuando se levanta nuestro espíritu y cuando nosotros le creemos a Dios, las cosas suceden. Nosotros tenemos que reflexionar en los consejos que nos da la palabra. La palabra de Dios es un libro cargado de consejos para la vida de los hombres, tanto para la vida natural como para la espiritual. Allí encontramos consejos muy buenos y poderosos, y consejos que nos dicen que seamos soldados de Jesucristo, que nos paremos como un buen soldado de Jesucristo, que peleemos esa buena batalla como hijos de Dios, moviéndonos no con lo que tenemos naturalmente, sino con el poder de Dios, ese poder que es el que nos hace conquistar, ese poder que es el que nos hace alcanzar. Y mire, la palabra de Dios nos da un consejo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 57 y 58. Vamos a mirarlo. Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire qué maravilloso que es este versículo. La palabra de Dios nos está diciendo que siempre nuestras gracias deben ser dadas al Dios soberano, al Dios todopoderoso, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, a ese Dios del cual la palabra siempre nos está hablando. ¿Por qué? Porque Él nos dio a nosotros una victoria. Y esa victoria llegó es por la vida del Señor Jesucristo. Porque nosotros al recibir a Jesucristo, nuestra vida es cambiada, es mudada. Y cuando nuestra vida empieza a surgir esos cambios y esas manifestaciones, se producen en nosotros las victorias del Señor Jesucristo. Esas victorias que necesitamos. Por eso el consejo es que estemos firmes, que nosotros estemos constantes, que además de eso crezcamos en la obra del Señor. El Señor ha puesto una obra delante de nosotros y nosotros tenemos que crecer en esa obra, tenemos que trabajar en esa obra, tenemos que servir a Dios en esa obra. Por eso cuando nosotros miramos la iglesia nos damos cuenta que este es el lugar donde Dios nos ha puesto para hacer todo eso, ese trabajo, para servir al Señor, para movernos en fe, para aprender de la palabra de Dios, para hacer la palabra viva en nosotros, ¿sí? Que se vuelva vida en nuestra vida. Y mire, el Señor termina diciendo algo muy bonito en ese pasaje, y es que sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, todo, absolutamente todo lo que nosotros hagamos en este camino no es en vano. Además de que nos va a dar un fruto aquí en la tierra, nos va a dar un fruto allá en los cielos, ¿sí? Por eso es tan importante que cuando nosotros tengamos batallas fuertes, ¿sí? Y a veces son más batallas bien extensivas, nosotros entendamos que Jesús pudo, en medio de esa batalla tan arda y tan difícil que Él tuvo, Él pudo vencer. Nosotros podemos vencer porque Cristo y su Santo Espíritu están en nosotros. Acordémonos que el Espíritu de Dios es el ayudador y es el consolador. Y cuando Él viene a nosotros, ¿sí? Nosotros podemos vencer. Jesús venció la tentación. Jesús venció el pecado. Jesús venció la tumba y Jesús venció a Satanás. Cuando nosotros nos relacionamos con nuestro Dios, nosotros podemos vencer. Mire, no hay para nosotros victoria más grande que Jesucristo. Él es nuestra victoria. Él es la victoria del pueblo de Dios. Y cuando la palabra de Dios nos está diciendo que Él es nuestra victoria, nos está diciendo que nosotros tenemos que acudir al Señor Jesús.
tenemos que hablar con Jesús. ¿Cómo hablamos nosotros con Jesús? Por medio de la oración. Al Señor le agrada cuando usted y yo vamos al lugar secreto, cuando usted y yo entramos a ese lugar donde nos postramos, donde derramamos nuestras lágrimas, donde le decimos al Señor cuánto lo amamos, cuánto lo necesitamos, cuán agradecidos estamos con Él. Cuando vamos a ese lugar, vamos a ponerle allí nuestros problemas, las necesidades que tenemos, las dejamos delante de Él. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos van a ayudar, ¿sí?, en medio de esas batallas. Cuando nosotros ponemos esas situaciones difíciles o adversas, las ponemos en oración delante de nuestro Dios, nuestro Padre se va a manifestar y nosotros vamos a poder ver la victoria en medio de esas circunstancias. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en lo natural, en lo que vemos, en lo que palpamos, en lo que olemos. Estamos confiando en el Dios verdadero, ese Dios que aunque no lo vemos, sabemos que está allí. ¿Por qué? Porque eso nos ha enseñado la palabra de Dios. Porque en medio de nuestra vida nosotros hemos visto cómo Dios se ha manifestado, cómo Dios se ha revelado a nuestras vidas. Y mire, Jesús venció, Él venció la tumba, Él venció la muerte, Él venció todo. ¿Por qué? Porque Él obedeció a Dios. Para nosotros vencer tenemos que aprender a obedecer a Dios. La obediencia hace que nosotros tengamos victorias. La obediencia hace que nosotros veamos el poder de Dios. La obediencia hace que nosotros veamos la gracia de Dios. Y 1 Corintios 6:14, mire lo que dice. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Este Dios que levantó a Jesucristo, ¿sí?, este es el mismo Dios que a nosotros nos está levantando. Por eso es tan poderoso para nuestras vidas tener a nuestro Dios, contar con Él, porque Él es el que nos levanta. Y cuando nosotros miramos nuestras vidas antes de Cristo y después con Cristo, nos damos cuenta cuántas cosas el Señor ha hecho en medio de nosotros, cómo el Señor se ha manifestado poderosamente y cómo nos ha dado la victoria en medio de las circunstancias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cómo hemos obtenido esas victorias, que no han sido batallas fáciles, no, han sido batallas arduas, donde nos hemos tenido que mover, sí, en postración, en oración, en el Espíritu, donde hemos tenido que confiar y creer en el Señor, pero donde hemos visto que el Señor nos da la victoria cuando confiamos en Él, cuando esperamos en Él. Efesios 6:12, mire lo que nos dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En pocas palabras, lo que nos está diciendo este versículo es que nosotros estamos en una guerra continua. Así es nuestra vida. ¿Por qué? Porque mire, contra nosotros se levantan los hombres, se pueden levantar las obras del enemigo, se levantan los enviados del enemigo. Pero ¿qué sabemos nosotros? Que aunque estamos en guerra, nosotros tenemos un Dios que pelea nuestras batallas, un Dios que va delante de nosotros abriéndonos caminos, un Dios que ha sido bueno en medio de las circunstancias, porque todos hemos vivido circunstancias adversas como circunstancias buenas, pero allí siempre hemos visto el rostro de Dios. El Señor siempre se nos ha mostrado, el Señor siempre se ha manifestado. El Señor, cuando Satanás viene a atacarnos, el Señor se manifiesta. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y la palabra dice que Él es escudo alrededor de nosotros. Cuando Él se pone como escudo, Él pelea contra Satanás y nos defiende de la obra del enemigo.
Cuando uno mira la vida en sí, nos damos cuenta que tenemos guerras internas y tenemos guerras externas, ¿sí? Esas guerras internas son las que mirábamos y esas guerras, ¿sí? Vienen de parte del enemigo. Él viene y se mete en nuestras guerras internas y en nuestras guerras externas. ¿Para qué? Para que Él pueda utilizar su ejército en contra de nosotros. Esas potestades, gobernadores, huestes, principados, Él usa, dependiendo, ¿sí?, de la situación, Él usa. Y cuando vienen esas batallas, miren, nosotros podemos sentir gran aflicción, dolor, aún miedo. Pero cuando nosotros miramos a Jesucristo, cuando ponemos nuestros ojos en Él, el miedo se va. ¿Por qué? Porque sabemos que no estamos solos, que el Señor Jesús está con nosotros. Y miren, esta vida hay que pelearla en la fe. La fe nos hace a nosotros valientes, la fe nos hace victoriosos. ¿Por qué? Porque la fe nos lleva a un nivel diferente al que se vive aquí en la tierra. La tierra está cargada de incredulidad, la tierra está cargada de desamor, la tierra está cargada de conflicto, la tierra está cargada de pecado, de maldad, de engaño. Pero cuando nosotros miramos al Señor, entendemos que con Él, mire, estamos seguros. Cuando nosotros tenemos nuestra fe puesta absolutamente en Él, nosotros podemos decir que hemos echado mano de la vida eterna, que hemos tenido acceso a la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él nos llamó. No fue porque nosotros quisimos, no, fue porque en su misericordia Dios llama a los hombres. Él empieza a llamarnos y Dios nos llamó. Mire, el enemigo dice la palabra que vino a matar, vino a hurtar y vino a destruir. Él vino a matar, ¿qué? Nuestra vida. A eso vino Él. Él vino a robar, ¿qué? Nuestra vida. Y vino a destruir nuestra vida. A eso viene Él. Esa es la batalla de Él. Los inconversos pelean sus batallas, pero las pelean haciendo uso de ¿qué? De lo natural. Por eso cuando uno mira a un inconverso, mire, pelean con sus palabras, pelean con la violencia, pelean humillando al otro, pelean amenazando, porque esa es la forma de pelear ellos sus batallas. Pero nosotros no, porque nosotros un día aceptamos a Jesucristo, empezamos a conocer a Jesús y la palabra y al Espíritu Santo y nosotros empezamos a batallar en fe. Esas son nuestras batallas, que son las batallas que de verdad son las que van a dar frutos y resultados. Son batallas, mire, donde nosotros lo único que tenemos que hacer es depender del Dios soberano, del Dios eterno, es lo único que hacemos. Pero lo demás lo hace el Señor, donde nosotros lo único que tenemos que ir es al lugar secreto y cerrar la puerta allí y orar a nuestro Padre que está en lo secreto. Y nuestro Padre que está en lo secreto, Él nos va a responder en público. Esas son nuestras batallas. Si tenemos nosotros como hijos y como discípulos que hacer algo es movernos en fe. A eso nos está llamando el Señor. Usted y yo no podemos hacer la fe a un lado, no, tenemos que vivir en fe, ¿sí? Tenemos que movernos en fe. Recuerde que mi batalla, mi guerra o su batalla o su guerra, ¿sí? Es una batalla que no es contra nosotros realmente, ¿sí? Es contra lo que Dios nos ha dado, es contra las armas que Dios nos ha dado, es contra las bendiciones que Dios ha traído sobre nuestras vidas, contra los privilegios que Dios pone sobre nuestras vidas. Porque nosotros, mire, los que ya llevamos muchos años con el Señor, sabemos cuántas cosas Dios nos da, cómo nos protege, cómo nos libra, cómo cuando hemos estado en situaciones de peligro, de adversidad, el Señor nos ha guardado, como cuando hemos estado enfermos, hemos clamado y el Señor nos ha contestado, como cuando el Señor ha querido hacer su voluntad en medio de nuestras vidas, Él la ha hecho, ¿sí? Y mire,
Cuando a veces el Señor no sana o no libra al hombre de la muerte, esto no es que Dios sea malo, todo lo contrario, Dios está siendo bueno con esa vida. Él en su voluntad ha decidido que sea así. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Vamos a mirar algo que dijo Jesús en Mateo 10, versículo 21. Dice: el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Este verso es algo que es ahora muy común en esta época. Y cuando uno lo lee, sí, nos damos cuenta de eso. Cuando usted mira las noticias, usted ve este versículo: el hermano entregará muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Eso es lo que se está viendo en la actualidad. Las noticias siempre están cargadas de violencia. Eso es lo que uno encuentra en las noticias, de robo, de crimen, de saqueos. Siempre cuando uno mira las cosas de los hombres en el noticiero, están cargadas de malas noticias. Pero cuando nosotros miramos la palabra de Dios, cuando vemos el mensaje escrito en la palabra de Dios, vemos personajes bíblicos, ¿sí?, que no nos muestran esto, que nos muestran noticias poderosas y maravillosas de los milagros, de las señales, de las maravillas, de los prodigios, de las misericordias, de la gracia que Dios tiene para con los hombres. Y mire, el águila no pelea con la serpiente en la tierra. ¿Dónde pelea el águila? Mire, el águila lo que hace es echar mano de la serpiente y se la lleva a los aires. ¿Por qué hace eso ella? Porque mire, ella sabe que la serpiente tiene su terreno en la tierra, pero ella tiene su terreno en los aires. Ahí es donde está su terreno de victoria. ¿Por qué? Porque la serpiente no puede resistir en los aires, pero el águila sí puede resistir. El águila sí puede pelear allí. Y cuando el águila suelta a la serpiente desde los aires altos, la serpiente hasta ahí llega. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Mire, el terreno de la serpiente es poderosa. ¿Por qué? Porque Él nos ataca a nosotros aquí en la tierra. Ese es el terreno de ella, la tierra. Y ella nos ataca a nosotros. Y nosotros somos vulnerables ante esos ataques cuando estamos sin Dios. Pero cuando tenemos a Dios, mire, las cosas cambian, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos a Dios, somos como el águila. Porque mire, nosotros ponemos nuestros ojos al cielo y nos empezamos a mover en la presencia de Dios, en el Espíritu. Y cuando empezamos a movernos en el Espíritu, es que las cosas poderosas y sobrenaturales suceden. Es que las cosas se dan, esas cosas gloriosas. Por eso, mire, el águila entiende que para luchar ella tiene que estar allá. Nosotros tenemos que entender que para luchar nuestras batallas tenemos que estar en el Espíritu, tenemos que estar en los cielos, tenemos que estar buscando a Dios, tenemos que estar de rodillas, postrados ante Él, buscando su presencia, buscando su dirección, buscando su consejo. Así es como nosotros tenemos que luchar, así es como nosotros tenemos que hacer las cosas. Y mire, nosotros tenemos que llevar nuestras luchas a Dios. Nuestras batallas tienen que ser dirigidas a Dios. Nosotros tenemos un enemigo fuerte, pero tenemos un Dios poderoso, un Dios glorioso, un Dios que cuando leemos la palabra nos damos cuenta que siempre ha estado allí en medio de sus hijos, en medio de su pueblo, que siempre nos ha ayudado, que siempre ha estado allí. ¿Cómo se manifiesta Dios en medio de las batallas? Cuando nosotros oramos, cuando nosotros levantamos clamor delante de Dios,
cuando nosotros nos humillamos delante del Señor. Así es que nosotros podemos estar delante del Señor. Así es, esa es la única forma en que nosotros podemos ganar las batallas, cuando estamos delante de Dios. Y mire, dice aquí la palabra del Señor que cuando nosotros hacemos esos cultos para Dios, ¿sí? Cuando nosotros nos vamos delante de Él en adoración, en alabanza, cuando nosotros nos presentamos delante de Él a buscar su rostro, ¿sí? Sucede algo muy bonito, y es que nosotros estamos adorando a ese Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los cultos son armas poderosas, son armas que destruyen al enemigo. Cada vez que usted y yo vamos a un culto, mire, el enemigo es pisoteado. Cada vez que usted y yo vamos a adorar, a alabar, a danzar para nuestro Dios, las fortalezas del enemigo son derribadas, son destruidas. Eso hacen los cultos en nuestra vida. Por eso es tan importante los cultos que nosotros tengamos para Dios. Son muy importantes y son muy necesarios esos cultos. Esos cultos sí hacen que nosotros exaltemos, glorifiquemos al único y verdadero Dios, que nosotros participemos racionalmente, porque eso pasa, danzamos, alabamos, sí, ofrendamos, nos postramos, pero también, ¿qué más estamos haciendo? Estamos en oración. Estamos orando al Dios vivo, al Dios verdadero. Estamos levantando nuestras manos para Él. Nos estamos poniendo ante Él con gozo, con alegría, con fe. Y viene para nosotros la ministración de su Santo Espíritu. Cada vez que nosotros tenemos un culto, el Espíritu de Dios nos ministra. El Espíritu Santo se mueve en nosotros y hace su obra. Segunda de Corintios 10:4 dice lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Qué poderoso que entendamos esto. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? ¿Cuáles son esas armas? La oración, el ayuno, el clamor, la alabanza, la intercesión, la adoración, la postración, la danza, todo lo que rinda culto a nuestro Dios. Confesar la palabra de Dios, leer versos bíblicos y confesarlos en medio de las batallas. Eso es lo que hace que nosotros podamos ser hombres y mujeres bendecidos y victoriosos. Mire, cuando nosotros tengamos problemas, sabemos que muchas veces nos confundimos en medio de esos problemas y vamos a sentir aún que nos perdemos de los objetivos. ¿Por qué? Porque a veces son tan apremiantes. Pero ¿qué quiere el Señor? Que nosotros entendamos que es allí donde tenemos que estar más pegados de Él, en medio de las batallas. Es allí donde tenemos que buscar más al Señor. No busquemos culpables por las circunstancias que estamos viviendo. No le pongamos la culpa a un hombre, no, la culpa la tiene el enemigo, porque Él es el que se levanta a acechar nuestras vidas. Él lo que quiere es echar, sí, mano de nuestras vidas. Pero nosotros, miren, tenemos que ser diferentes. El pueblo de Dios, cuando les pasaba algo en medio del desierto, ellos le echaban la culpa a Moisés. Y mira, a veces nosotros tenemos esas actitudes. No, las cosas que nos suceden a nosotros, mire, hay un enemigo que nosotros no vemos, pero que se está moviendo. Él puede estar allí, detrás de esa persona que estamos viendo, detrás de esa circunstancia que estamos viendo. Ahí está el enemigo, ¿sí? El enemigo está allí para atacarnos, para confundirnos. Nosotros como iglesia del Señor tenemos que mirar los cultos como algo muy importante y necesario, absolutamente necesario en nuestras vidas.
¿Por qué? Porque los cultos nos avivan. En los medios de los cultos nosotros estamos danzando para el Dios Todopoderoso. Y cuando danzamos, mire, nuestro espíritu se crece. Cuando usted y yo danzamos, nuestro espíritu se alegra, nuestra alma se regocija, canta, danza para el Dios vivo, igual que nuestro cuerpo físico. Y miren, miremos en Hebreos 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Mire, nosotros estamos viviendo estos postreros días y dice que el Padre nos está hablando a nosotros por medio de su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para salvarnos de la condenación eterna. Por eso es que el Padre nos habla a través de Jesús. Dios tiene un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Que usted y yo seamos salvos. Que usted y yo un día estemos allá juntamente con Él y que participemos de esa vida eterna que Él tiene para nosotros. Por eso es importante que peleemos la buena batalla. Esa buena batalla se pelea de la mano de la fe, ¿sí? Así vamos a pelear. No cambiemos lo que ya está escrito. No queramos pelear de otra forma. No, hay que pelear en la fe. Hay que orar que Dios nos ayude en medio de esa batalla. Hay que postrarnos delante de Dios para que Él nos ayude. Hay que orar en el Espíritu, orar en lenguas espirituales. Tenemos que aplicar todo lo que la palabra nos enseña para poder ser victoriosos. Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mire, nosotros lo que queremos que hagan con nosotros, tenemos que hacerlo. Por eso sembremos bien, sembremos como hijos de Dios esas buenas semillas, semillas de amor, semillas de paciencia, semillas de gracia, semillas de perdón, semillas de bendición. Sembremos para que el Señor asimismo nos dé esa cosecha. Recuerde que lo que sembramos, cosechamos. Es así de claro, lo que siembras, cosechas. Y mire, dice en Proverbios 22:29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Nosotros tenemos que ser solícitos en la parte natural, sí, tenemos que hacer las cosas bien en lo natural, pero tenemos que ser más solícitos en la parte espiritual. Porque tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo hace, que Él hace lo que quiera en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ese es el Dios al que nosotros servimos. Seamos solícitos en buscarlo, seamos solícitos en trabajar para Él, seamos solícitos en orar, en buscar su rostro. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. La buena batalla de la fe no significa que nos escondamos, eso no significa la buena batalla, o que esperemos a que por fe las circunstancias cambien, no. Pelear la buena batalla de la fe significa salirme de mi conformidad, ¿sí? De eso que es natural, y empezar a buscar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, y ver en las victorias de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo las vemos? Cuando confiamos en Él, cuando dejamos que Dios actúe, cuando dejamos que Dios haga. Segunda de Timoteo 2, versículo 3 dice lo siguiente:
Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Así es. Mire, aquí este verso bíblico nos está hablando algo muy importante, y es que nosotros, como buenos soldados de Jesucristo, vamos a sufrir penalidades, ¿sí? Esas van a venir y van a llegar a nuestra vida. El Señor nos da un consejo: que no nos enredemos en los negocios de la vida. Nosotros tenemos que militar como buenos soldados de Jesucristo. Él nos tomó como sus soldados y tenemos que vivir esas batallas o esas circunstancias en la fe del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que podamos participar de los frutos, esos frutos que el Señor tiene para nuestras vidas. Hay que orar en el Espíritu. Nosotros tenemos que usar las lenguas espirituales, que son tan poderosas y que el enemigo no las entiende. Por eso es que es importante que nosotros oremos en el Espíritu, usemos las lenguas espirituales. ¿Para qué? Para ganar esa batalla, para que nosotros podamos salir victoriosos. No nos cansemos de pelear en el Espíritu. Siempre peleemos con fe, siempre asidos de la fe, confiando en la victoria que solo Dios puede traer a nuestras vidas. Él es el que nos da la victoria. Si los enemigos se levantan fuerte, nosotros tenemos un Dios que es mucho más fuerte, un Dios que es poderoso, un Dios que es glorioso. Y mire, dice en 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te mataré, y te cortaré la cabeza, y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Estas fueron las palabras de David cuando él se enfrentó al gigante. Esas palabras, sí, se levantaron sin miedo. ¿Por qué? Porque él sabía quién era Dios, porque él entendía que él era un hijo de Dios, era un siervo de Dios, que Dios lo había puesto ahí en medio de esa batalla y que Dios le daría el poder para él salir victorioso. Él no se miró a sí mismo, porque si él se mira a sí mismo va a haber debilidades, ¿sí? Va a haber esas cosas que son tan débiles en nosotros los hombres. No, él puso sus ojos en el Dios de Israel. Por eso, mire, él se levantó y de una forma agresiva, ¿qué hizo? Él tiró a matar a Goliat. ¿Y qué hizo en eso que él estaba haciendo? Él lo que hizo fue cortarle la cabeza. A eso fue a lo que fue David, a cortarle la cabeza. Y qué bueno que nosotros podamos entender que las batallas van a ser duras, como las tuvo David. David tuvo batallas duras. Y esa batalla con Goliat fue bien dura. Pero también entendemos que el Señor estuvo con él. Y lo mismo es con nosotros. Dios está con nosotros. El Señor está con nosotros. Por eso confiemos más en el Señor. Confíe en Dios, porque si usted confía, Dios le va a dar la victoria. Use lo que Dios le ha enseñado. Muévase en fe y llénese de esperanza. Muévase en oración. Use las armas de la milicia, ¿sí? Use la oración. Póstrese ante el Señor, cante para Él, alabe su santo nombre y la victoria va a venir para su vida. La victoria, esa victoria que solamente la puede dar nuestro Dios y Padre eterno. Vamos a orar.
Señor, en esta mañana, bendito Dios, estamos dándote muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros. Hoy te pedimos que seas tú moviéndote, que seas tú obrando. Damos gracias por tu provisión para nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias porque tú provees para con cada uno de nosotros, Señor, porque tú pones esa buena semilla para que venga ese fruto poderoso. Y te pedimos que tú sigas bendiciendo, Señor. Asimismo, hoy te damos gracias por las batallas que libramos, Señor. Gracias. Gracias porque en medio de esas batallas, Señor, tú estás con nosotros. En medio de esas batallas, tú te revelas a nuestras vidas, Señor. Por eso te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esa fe que necesitamos, Señor, para pelear. Gracias porque cuando peleamos con fe, todo es posible, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias porque aún, Señor, el conocerte a ti y el tenerte y aceptarte como Señor y Salvador de nuestras vidas, nos ha dado la mejor victoria, la vida eterna, Señor. Esa vida eterna que nosotros aún ya estamos viviendo, pero que cuando sea el momento, nosotros nos vamos a dar cuenta de cuán maravilloso fue recibir a Jesucristo en nuestras vidas. Y por eso pudimos o podremos estar un día junto a nuestro Dios y Padre Celestial. Hoy te pido, Espíritu Santo, que te sigas moviendo, síguete moviendo, Espíritu de Dios, síguete moviendo, muévete en medio de nosotros. Hoy tócanos, Señor, tócanos, Señor, tócanos, bendito Dios. Ministra a la iglesia, hoy sopla sobre la iglesia, Señor, sopla, que sea tu aliento, que sea el aliento de Dios sobre tu pueblo, Señor, que nos enseñes a mantenernos en la fe, Señor, esa fe que es como una competencia, Señor, esa fe, bendito Dios, que nos hace ganar la carrera, que hace que podamos ver esas cosas imposibles, posibles en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque esta carrera nos conduce a una victoria grandísima y es la vida eterna, Señor. Gracias porque un día estaremos allá arriba contigo, Señor, celebrando esta victoria, la vida eterna que nos entregó el Señor Jesucristo a través de su muerte y de su resurrección. Esa vida eterna que cambió nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Esa vida eterna que nos llevó a movernos en fe y en esperanza, en gracia, en sacrificio, Señor. Gracias te damos, gracias, Señor. Gracias porque tú nos diste una gran verdad y es tu fe, Señor. Tú la entregaste a nuestras vidas, Señor, para que con esa fe nosotros actuemos, pensemos, Señor. Con esa fe nosotros nos movamos, Dios, en medio de las circunstancias y las podamos vencer. Hoy te damos muchas gracias a ti, Señor. Gracias por tenerte. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro ayudador. Gracias por ser nuestro consolador. Yo te pido, Señor, hoy que sigas bendiciendo, Señor, esta tu iglesia. Bendice tu pueblo. Llena más la iglesia de ti, Señor. Oro para que nos sigas usando, Señor, para que cuando nos uses, nosotros nos movamos en esa fe que vence al mundo, Señor, esa fe que hace todo posible, Dios. Hoy te damos muchas gracias, asimismo oramos por nuestros apóstoles, Álvaro y Ruth, por la familia apostólica. Te pedimos que tú los guardes, que los protejas, que levantes muros de protección alrededor de ellos, que los sigas bendiciendo. Asimismo oramos por nuestro pastor, te pedimos que tú lo sigas guardando, que lo sigas llevando de tu mano y que sigas cumpliendo ese plan maravilloso que tú tienes para con él. Hoy te damos gracias y te pedimos, Señor, que nos bendigas, que sea tu bendición sobre nosotros, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén.